que su reino se extienda, literalmente es a través de que las familias críen, eduquen, instruyan a sus hijos de la manera correcta. Hermanos, esto es muy importante porque muchas veces creemos que la iglesia va a crecer porque vamos y predicamos el evangelio a los perdidos, lo cual está bien, pero la iglesia también debe crecer con los nuevos, con los regalos que Dios nos da dentro de nuestras familias, los cuales Dios nos da para que los instruyemos, para que los eduquemos, para que los disciplinemos y los guiemos al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y hermanos, algo muy terrible la Biblia nos presenta que es lo que sucede cuando los hijos no son bien educados. Esto va a ser gran pena, gran tristeza para los padres. Esto va a ser en desmedro de las sociedades. Esto es el apóstol Pablo, va a decir en Romanos capítulo 1 de que es una muestra de que una sociedad realmente está andando muy mal cuando los hijos son desobedientes a los padres, cuando ellos no han sido bien instruidos, bien educados. Lo mismo va a hacer el apóstol Pablo en 2 Timoteo capítulo 3 cuando habla de los tiempos peligrosos, los cuales iban a venir después de su partida, y Pablo va a hablar acerca de hijos desobedientes, ¿sí? Y esto, hermanos, es una referencia a hogares los cuales no están siendo guiados o no están haciendo las cosas de la manera que Dios quiere que las hagamos. Y Dios, hermano, demanda de que los padres se hagan cargo de sus hijos, y eso lo voy a decir desde el inicio de esta exposición. Aquellos que están a cargo de la siguiente generación son los padres. Hermano, esto es muy importante que entendamos. No está a cargo de la siguiente generación el gobierno, los profesores, la educación pública. No, los padres son los que deben estar a cargo de la siguiente generación y deben tomarse la responsabilidad de velar porque la siguiente generación viva para la gloria de Dios. Y ahora, como dije, los padres son los responsables, no el gobierno, no la educación pública, no los profesores. Delante de Dios, escucha bien esto, tampoco los abuelos son los principales o los primarios responsables respecto a la educación de la siguiente generación. Una vez de que ellos ya han cumplido con sus propios hijos, tienen una responsabilidad secundaria sobre los nietos. Pero hermanos, los padres, eso es algo que quiero dejar muy en claro. Dentro de la revelación divina, ustedes no van a encontrar de que se le dé esta responsabilidad a otras personas más que a los padres. No vas a encontrar en la Biblia de que si quieres que tu hijo ande bien, llévalo a la reunión de jóvenes para que el pastor de jóvenes se haga cargo. Tú no vas a encontrar, quieres que tu hijo aprenda la Biblia, llévalo a la escuela dominical, ¿sí? Y que la profesora de la escuela dominical le enseñe. No, lo que vamos a ver el día de hoy, que es muy claro en la Escritura, hermanos, es de que este mandamiento es específicamente para los padres. Ahora, ¿cómo debemos instruir a nuestros hijos? ¿Sí? ¿Cómo es que debemos instruirlos? Quiero darles varios patrones y varias instrucciones respecto a cómo nosotros como padres debemos buscar ganar y guiar a nuestros hijos hacia el Señor Jesucristo. Y quiero leer, hermanos, con ustedes primero, aunque vamos a ver varios pasajes en este estudio, Proverbios 23, versículo 26. Este versículo, hermano, creo que es muy importante respecto a la educación de la siguiente generación, pues nos da un patrón que es el que Dios quiere que sigamos como padres, ¿sí? Para que nuestros hijos estén bien instruidos. Escucha lo que dice el versículo 26 del capítulo 23 de Proverbios. Dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Hermano, el padre, la madre deben ser personas las cuales están buscando ganarse el corazón de sus hijos. Ahora, aquí me refiero con la palabra corazón. La palabra corazón en el contexto hebreo, hermano, tomaba en cuenta todo lo que es el hombre, ¿sí? No solamente su mente, no solamente su voluntad, sino todo lo que es el hombre. Y eso es importante porque si bien vamos a hablar el día de hoy de que nuestros hijos necesitan información, necesitan que se les informe y que se los instruya a través de la mente, ¿sí? No es lo único que necesitan. Si bien nuestros hijos necesitan disciplina, como vamos a ver en un momento, para cambiar su voluntad, muchas veces cuando ellos siguen un camino incorrecto, no es lo único que necesitan. El llamado y el ejemplo que vemos en el Antiguo Testamento de un padre que busca hacer las cosas como Dios quiere que se hagan, es, escucha, buscando ganarnos el corazón de nuestros hijos. Eso significa, hermanos, de que todo lo que nuestros hijos esté ligado a nosotros.
En otras palabras, hermano, eso significa buscar tener una relación cercana e íntima con ellos, donde sus emociones, su voluntad, sus pensamientos tengan presentes a sus padres. Hermano, esto es muy importante. Uno de los grandes problemas que hay en nuestra época es los padres ausentes de las vidas de sus hijos, ¿sí? Padres que están tan ocupados por ganar dinero muchas veces, y no estoy diciendo, hermanos, que eso no sea una necesidad que tenemos que cumplir, está bien, pero que no tienen tiempo para tener una relación íntima y cercana con sus hijos. Eso, hermanos, no va a dar buenos resultados, porque lo que la Biblia nos muestra que un padre debe querer es más bien tener esa relación cercana en la cual yo con mi hijo puedo conocer y compartir emociones, sus pensamientos, sus preocupaciones, sus alegrías. Yo conozco a mi hijo de cerca, mi hijo me conoce de cerca y tenemos una relación muy, muy íntima. Esto, hermano, lamentablemente es muy descuidado en nuestra época. Lamentablemente, hermanos, en nuestra época, el corazón de nuestros hijos es ganado por sus amigos. El corazón de nuestros hijos es ganado por sus profesores. El corazón de nuestros hijos, hermanos, es ganado a veces por artistas que jamás van a poder conocer en persona, que simplemente ven en las pantallas. Y sus corazones están ligados a ellos en lugar de a los padres. Y eso, hermanos, es muy, muy grave. Luego nos preguntamos por qué la siguiente generación, y esto es algo que constantemente escuchas o no. ¿Qué decían nuestros abuelos? En mis épocas no era así. ¿Qué decían nuestros padres? En mis épocas no era así. ¿Qué dicen ahora? ¿Qué decimos ahora los padres, los nuevos padres? Lo mismo. Cuando vemos a la nueva generación, en nuestras épocas no era así. Y uno de los motivos, hermano, es porque el corazón de las generaciones lamentablemente no ha sido ganado por las personas que debía ser ganada, sino que, como he mencionado, lamentablemente el corazón de las nuevas generaciones muchas veces es ganada por amigos que son igual de inmaduros y que no tienen la capacidad y la sabiduría para instruirlos en el camino correcto, por profesores que no tienen la capacidad tampoco de instruirlos. Y esto, hermano, voy a ser bastante enfático. Yo sé que hay gente, hermanos, y no quiero ofender a ningún profesor o maestro de escuela, pero, hermano, voy a presentarte simplemente este caso. Un profesor que tiene que hacerse cargo de 20 niños, ¿sí? ¿Cuánto realmente va a poder darle a uno de esos niños cuando tiene que hacerse cargo de 20, a veces de 30? Hay profesores que tienen que hacerse cargo de 100 alumnos en un colegio. ¿Cuánto realmente van a poder hacer de manera cercana, íntima por ese niño, por esa persona? A comparación de una madre o de un padre que simplemente tienen 1, 2, 3 hijos. A veces al principio solo tenemos un hijo con el cual podemos pasar mucho tiempo. Escucha, ¿quién va a poder tener mayor impacto? ¿Quién va a poder tener mayor influencia en esa vida? Es obvio que los padres. Pero los padres, como he mencionado, lamentablemente han descuidado esto y han permitido de que nuestros hijos, más bien sus corazones, estén ligados a otras personas, a segundas personas, las cuales no deben ser la influencia primaria. Cuando cuando Proverbios nos dice acá, este padre sabio le dice incluso a su hijo, dame, hijo, tu corazón, es porque lo que este padre quiere, hermanos, es ser la principal y más importante influencia en su hijo. Él quiere, escucha, ser la principal y más importante influencia de su hijo. Y esto, hermanos, es lo que un padre y una madre deben buscar ser sobre sus hijos. Hermano, nadie, yo no quiero, es más, me daría mucha tristeza de que alguien pueda hacer una mayor y más grande influencia sobre mis hijos que yo. Yo soy su padre, mi esposa es su madre. Y esto, hermanos, va a requerir pasar tiempo juntos, como he mencionado. Esto requiere, hermanos, pasar tiempo juntos. Esto requiere tomarnos el tiempo para construir una relación a través de los años. Y lamentablemente los padres no hacen eso, hermanos. Incluso muchos varones, específicamente refiriéndome a los padres, cuando nuestros hijos nacen y son niños, son bebés, como están más ligados a la mamá, muchas veces decimos, no, ¿qué puedo yo hacer? ¿Sí? Al final es un bebé y quiere estar solo con su mamá. Hermano, esto de ganarme el corazón de mi hijo, esto comienza desde muy pequeños. Y yo veo familias, lamentablemente, y en nuestra época he visto familias las cuales sufren de que cuando los hijos crecen, no tienen una relación con los padres. Es como si no se conocieran incluso.
Es como si no supieran quién es el uno, quién es el otro. Y es porque no hemos estado preocupados de generar esta relación y pasar tiempo y ganarnos el corazón de nuestros hijos, buscando ser la mayor influencia en ellos. En el libro de Deuteronomio, un pasaje que vamos a ver más adelante, escucha lo que dice. Dios le va a decir al pueblo de Israel, específicamente a los padres, les va a decir: ustedes son los encargados de instruir a la siguiente generación, a sus hijos, y lo tienen que hacer cuando estén en sus casas, lo tienen que hacer cuando se levanten, cuando se acuesten. Y escucha, incluso va a decir esto: hablarás de ellas, hablando de la palabra de Dios, en tu casa, y escucha esta frase: andando por el camino. El libro de Moisés, o Moisés cuando escribe esto, siendo revelado por Dios, Dios asume de que los padres van a tener estos tiempos con sus hijos en los cuales juntos estamos caminando en la vida. Entonces yo, cuando instruyo a mi hijo, está bien, tengo que tener momentos especiales, como vamos a ver más adelante, de las devocionales familiares, cuando nos sentamos a hablar de la palabra de Dios, está bien. Pero luego lo que se asume es de que yo con mi hijo estoy compartiendo la vida. Entonces voy a tener momentos en los cuales estamos simplemente andando por el camino, y esos momentos debo utilizarlos también para instruirlos. Y hermano, esto son cosas muy, muy importantes, porque necesitamos nosotros buscar ganarnos el corazón de nuestros hijos. Necesitamos que nuestros hijos nos vean como la mayor influencia en sus vidas. Necesitamos, como he mencionado, que cuando nuestros hijos sientan, tengan emociones, piensen, nos tengan a los padres en cuenta, porque somos la mayor influencia en sus vidas. Y esto, hermanos, debe cumplirse si queremos instruir realmente a nuestros hijos. Y va a requerir tiempo, ¿sí? Ahora, esto de ganarnos el corazón de nuestros hijos, hermanos, Salomón, después de eso, escucha lo que le dice también a su hijo: dame, hijo mío, tu corazón. Como he mencionado, esto tiene que ver con generar una relación muy cercana. Y luego lo siguiente es algo obvio, pero que es muy necesario que tomes en cuenta. Escucha: y miren tus ojos por mis caminos. Esto es obvio. Si yo tengo una relación muy cercana con mi hijo, ¿qué es lo que va a pasar? Mi hijo va a poder verme, va a poder ver cómo yo vivo, cómo yo hago las cosas, cómo yo lidio con el pecado, cuán obediente soy al Señor, cómo yo soy devoto al Señor, cuál es la justicia que yo muestro, cómo lidio cuando me equivoco. Mi hijo va a poder ver eso. Y Salomón dice, un padre debería estar dispuesto a eso. Hijo, y vamos a hablar de esto un poco más adelante, pero hermanos, nosotros debemos instruir a nuestros hijos con nuestra boca, está bien, pero no es suficiente. Debemos darles el ejemplo de cómo se hacen las cosas. Y el lugar donde nuestros hijos deberían aprender, hermanos, a cómo ser hombres, cómo ser mujeres, cómo ser esposos, cómo ser esposas, cómo ser padres, madres, debería ser al vernos a nosotros, hermano. Y ahora, como ya he mencionado, vivimos en una sociedad, hermano, que está intentando más bien quitarte esto, por si acaso. Vivimos una sociedad en la que los artistas están buscando ellos ser el ejemplo que tus hijos sigan, ¿sí? Los políticos, ni qué decir, ¿sí? Normalmente es lo que intentan, ganarse a la siguiente generación para que más bien ellos sean seguidos en lugar de los principios y valores de los propios padres. Entonces, hermano, pero el padre sabio, el padre, de acuerdo a lo que vemos en este pasaje, es un padre que quiere tener una relación muy, muy cercana con su hijo, ganarse el corazón de su hijo. Incluso le pide a su hijo: dame tu corazón, que tu vida, que todo lo que eres esté ligado a mí, y mírame a mí para aprender. Mírame a mí. Hermano, muchos padres lamentablemente no pueden decir eso. Uno, por la falta de tiempo que le dan a sus hijos, porque no les dan el tiempo necesario. Y dos, porque no son ejemplo. Porque pueden tal vez gritar, porque pueden tal vez reñir, pero ellos no pueden mostrar con sus vidas cómo se hacen las cosas. Y hermano, eso es lo que demanda Dios. Un padre es un hipócrita cuando le dice a sus hijos lo que tiene que hacer al mismo tiempo que él no lo hace. Un padre es hipócrita cuando les dice lo que no deben hacer al mismo tiempo que el padre hace aquello que sabe que ellos no deben hacer. Y la Biblia, hermano, nos presenta a los padres como esta forma en la cual nosotros debemos buscar instruirlos, que es que ellos puedan mirar nuestros caminos. De cerca ellos puedan ver cómo nosotros hacemos las cosas, y entonces ellos puedan seguir lo que nosotros les hemos mostrado con nuestras vidas. Ahora, en el Nuevo Testamento, hermanos, tenemos un pasaje que es bastante corto,
pero creo que es muy conciso respecto a lo que debemos hacer como padres. Esto está en Efesios capítulo 6 y voy a leer el versículo 4. Una vez más, aquí Pablo está hablando de la familia. ¿Y a quién le va a dar la responsabilidad de los hijos? Una vez más, hermano, y no me voy a cansar de repetir eso. A los padres, ¿sí? Los padres son los responsables, no los abuelos. Los padres son los responsables, no los maestros, no los profesores. Los padres son los responsables de educar a la siguiente generación. Si la siguiente generación, hermanos, está mal, es culpa de los padres, ¿sí? Es por su negligencia, es por haber abandonado sus responsabilidades o haberlas cumplido mal. Y escucha lo que Pablo va a decir, Efesios 6, versículo 4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Mi intención, hermanos, ahora es mostrarles qué es lo que Pablo dice acá y explicarles a qué es a lo que Pablo se refiere, ¿sí? Lo primero que Pablo va a hacer acá es darnos una prohibición como padres, ¿sí? ¿Cuál es esta prohibición? No podemos provocarlos a ira. No podemos provocarlos a ira. Ahora, ¿qué significa esto de provocarlos a ira? Déjame resumirte para que no sea muy complicado que entiendas esto. No significa, por si acaso, que nunca los padres pueden hacer algo que les moleste a sus hijos, porque si eres padre, hermano, es tu responsabilidad muchas veces hacer cosas que a ellos no les agrada, ¿sí? Entonces, todos los llevamos algún momento a nuestros hijos al dentista, y a muchos de nuestros hijos, por lo menos a la mayoría, probablemente no les gusta mucho ir al dentista, pero tenemos que hacer eso por su propio bien. Entonces, por si acaso, provocarlos a ira no significa que los padres no podemos hacer nada que los incomode, que los moleste en algún momento, ¿sí? Y esto es importante recalcar porque vivimos una época, hermano, en la que los padres tratan a sus hijos como si fueran príncipes a los cuales jamás se los puede molestar, jamás se los puede decir o hacer algo que los incomode, ¿sí? Y se los trata muchas veces así, como si fueran los reyes del hogar y no se les puede castigar, no se les puede hablar fuerte, no se los puede reñir, no se los puede disciplinar. Por si acaso no es eso lo que Pablo está diciendo acá, porque el mismo apóstol Pablo acá nos va a decir más adelante que debemos disciplinarlos y amonestarlos. Y eso, hermano, va a requerir corrección, eso va a requerir de que les mostremos cuando están haciendo malas cosas y que los corrijamos, como ya he mencionado en el Antiguo Testamento. Vamos a ver en un momento, una y otra vez se nos va a hablar del tema de la vara. La vara, hermano, causa dolor. Entonces, provocarlos a ira, por si acaso, hermanos, no significa de que a veces, como padres, debemos incluso infligirles algún tipo de dolor para que aprendan algo. Pero entonces, ¿qué significa eso de no provocarlos a ira? Hermano, lo que significa es de que tú no vas a hacer nada con la intención de dañarlos específicamente o de destruirlos. Nada. Todo va a ser porque estás buscando su bien, todo va a ser hecho porque tú los amas y estás buscando lo mejor para ellos. Las cosas que tú mandes, que tú demandes de ellos no pueden ser caprichos simplemente para complacerte a ti mismo, sino que son todas las cosas que yo hago sobre mis hijos, es por su bien, incluso las cosas que tal vez no les gustan tanto. Y yo les hago notar y cuando es el tiempo necesario les muestro por qué esto incluso era para su bien. Y ahora, en este tema, hermanos, de no dañarlos o no provocarlos a ira, hay varias cosas que les animo a tomar muy en cuenta. Uno, debemos ser cuidadosos con la severidad de los castigos. Debemos ser cuidadosos con la severidad de los castigos. Los padres podemos infligir castigos y debemos hacerlo. Pero hermano, escucha, es muy diferente cuando un padre inflige un castigo sobre su hijo a cuando un padre se desquita con su hijo, ¿sí? Eso es provocar a ira, hermano. Y yo personalmente, lamentablemente, he tenido que vivir eso y mi padre me ha provocado a ira muchas veces. Él ya no está con nosotros, está con el Señor. Pero yo he vivido eso. Es un padre que simplemente está de mal humor y viene y se desquita con su familia. Eso es provocar a ira, por si acaso. No ser igual cuidadoso con el castigo. Hermano, no todas las faltas en el hogar merecen el mismo castigo. Y cuando nosotros infligimos un castigo que puede ser acusado como no justo, entonces, hermano, podríamos estar provocando a ira a nuestros hijos. Otra forma de infligir o provocar ira, a nuestros hijos es algo que ya he mencionado, que es ser hipócritas.
Hermano, no darles el ejemplo, eso provoca ira. Eso provoca ira a los que somos hijos. Entonces, ver que mi padre me exige cosas que él no está dispuesto a hacer, eso me provoca ira. Ver que mi padre, mi madre me prohíben cosas que ellos hacen, eso provoca ira, hermano. Este tema, hermano, de ser ejemplo de nuestros hijos y mostrarles y moldearles lo que queremos que ellos sean es bien importante. Porque de otra forma ellos mismos nos van a acusar de hipócritas en algún momento. Y eso, hermano, es grave. Una de las peores formas, hermano, de arruinar la instrucción es ser hipócrita. Tú arruinas, hermano, la instrucción cuando eres un hipócrita. Porque tú le dices, no hagas eso, y luego tú haces eso. Es lo que Pablo le dice a los judíos que hacían en Romanos capítulo 2, que terminaban haciendo que el nombre de Dios sea blasfemado. Porque ellos decían, tú no hagas esto, y ellos lo hacían. Entonces, hermano, ten mucho cuidado con eso, porque uno debe ser ejemplo. Incluso, hermano, debemos ser ejemplo. No estoy diciendo por si acaso a los padres ahora que no podemos fallar, que no debemos equivocarnos nunca, pero incluso, hermano, debemos ser ejemplo de que cuando nosotros en nuestro hogar hemos dicho, esta es la forma correcta de hacer las cosas y nosotros nos equivocamos, deberíamos ser el ejemplo de cómo pedimos perdón, de cómo restituimos lo que hayamos hecho mal, de cómo corregimos en lo que nos hayamos equivocado. Incluso deberíamos ser ejemplo en eso, para que ellos vean de que hay alguien por encima de nosotros, el cual es Dios, al cual todos nos sometemos, ¿sí? Luego, nosotros, hermanos, no podemos tener tratos de desprecio hacia nuestros hijos. Ahora, yo la verdad creo que hay que tener cuidado con esto. Sé que en muchas familias se pueden dar algunos juegos o algunas palabras que se dan, pero simplemente porque estamos jugando y nos tratamos así. Pero hay que tener cuidado, hermano, con humillar a nuestros hijos de una manera en la cual verdaderamente se les esté afectando de manera negativa, sin motivo, ¿sí? Hay que tener cuidado cuando los tratamos de manera despectiva, cuando los tratamos con desprecio, cuando los subestimamos sin motivo, cuando de alguna u otra manera los humillamos en una situación en la cual no es necesario hacerlo. Así también, hermanos, tenemos que tener cuidado de provocarlos a ira al no razonar con ellos cuando ya se requiere esto. En un momento, hermanos, voy a hablar acerca de la disciplina. Y la disciplina, hermanos, es distinta en las diferentes etapas de las que tienen nuestros hijos. Cuando yo tengo un bebé de 1 año, hermano, no puedo razonar mucho con ese bebé, es la verdad. Igual tengo que disciplinarlo. Vamos a ver en un momento eso. Salomón dice que el que ama a su hijo lo disciplina desde muy temprano. Entonces, igual tengo que corregir a ese bebé, pero no puedo razonar con un bebé de 1 año como puedo razonar con un niño de 7, de 8, de 9, de 15. Y hermanos, es provocar a ira cuando nuestros hijos ya tienen una mente la cual puede razonar las cosas y no les ayudamos a razonar el porqué del castigo que reciben, el porqué de las cosas que se les piden. Eso, hermanos, incluso es despreciar el que Dios le ha dado a nuestros hijos una mente para pensar. Hay padres, hermano, que yo entiendo que cuando tu hijo, hermano, tiene 2 años, y ustedes a veces me han visto hacer eso, o incluso son un poco más grandes, hermanos, yo digo algo y lo tienen que cumplir. Punto. No hay discusión, no hay debate. Mi hijo de 2 años no me va a discutir. Si yo le digo, tienes que sentarte, te tienes que sentar. Punto. Yo soy su padre, yo soy autoridad. Pero, hermano, ellos van creciendo. Y yo debo reconocer de que Dios también les ha dado la capacidad de pensar y razonar las cosas. Y va a llegar el momento en el que es debido de que aparte de que yo les doy órdenes, yo también les ayudo a razonar por qué les estoy dando esa orden. ¿Qué es lo que estoy buscando? Incluso a nuestros hijos con mi esposa hemos hecho esto desde que son muy pequeños. Cuando los vamos a castigar y ya tienen la capacidad de razonar, a ellos los hacemos razonar acerca del castigo que merecen. A ellos les preguntamos, ¿qué hiciste? Hice tal cosa. ¿Qué es lo que mereces? Merezco que me castiguen. ¿Por qué? Una vez más, ¿qué hiciste? Es que hice esto. Entonces ya está razonando, está usando su mente y el momento que recibe el castigo, él mismo ya lo está asumiendo de como algo razonable. Ok, mi papá no me está dando con la vara porque está enojado simplemente, porque se quiere desquitar, porque está loco. No. Incluso ellos mismos ya lo razonan y dicen, ok, es porque lo merezco.
Asimismo, hermano, cuando los instruimos, como he mencionado, no es simplemente dar órdenes así como que porque mi papá me dijo, porque lo dijo, simplemente. Ahora, ellos tienen una responsabilidad de obedecernos. Hemos visto eso en otras sesiones cuando he predicado acerca de hijos, obedeced a vuestros padres. Yo creo que un hijo debe obedecer por si acaso a su padre, incluso aunque no le esté dando las razones necesarias para obedecer. Pero hermano, como padres y para no provocarlos a ira, debemos tener en cuenta que ellos tienen una mente dada por Dios para razonar las cosas. Y cuando ya tienen la capacidad de razonar, está bien que razonemos con ellos y les mostremos el porqué de nuestros mandamientos, el porqué de nuestras prohibiciones, el porqué de nuestros castigos, ¿sí? Luego, hermanos, nuestros hijos, por más de que a veces lo he dicho como broma, es solo broma, hermanos, no son nuestros esclavos por si acaso. Entonces ellos no tienen por qué recibir órdenes caprichosas de así nomás. Ellos no tienen por qué ser tratados como si fueran una especie de esclavos dentro del hogar, lo cual a veces lamentablemente pasa. Provocarlos a ir, hermanos, escucha, también es no cumplir nuestras responsabilidades hacia ellos. Esto hay varios autores que han reconocido este conflicto, ¿sí? Hermanos, como padres, es provocarlos a ira cuando yo no estoy cumpliendo mis responsabilidades hacia ellos. De sostenerlos, de proveerles lo que necesitan. Eso, hermano, incluso es provocar ira a Dios. ¿Te acuerdas? 1 Timoteo 5, aquel que no provee para los suyos, especialmente para los de su casa, ¿qué dice la Biblia? Ha negado la fe, es peor que un incrédulo. Hermano, nosotros como padres tenemos responsabilidades sobre nuestros hijos. Yo soy el que debe cumplir el proveerles comida, alimento, vestimenta, salud, educación, todo lo que necesiten. Yo estoy llamado a proveerles eso. Y cuando no cumplo mis responsabilidades, hermano, eso podría ser provocarlos a ira. Ahora, por si acaso, tengo que tener cuidado. Yo sé que hay momentos difíciles en los cuales quizás nuestras familias puedan pasar algún tipo de necesidad. Pero como lo he mencionado en anteriores exposiciones, hermano, una cosa es que haya tiempos difíciles y que mis hijos puedan reconocer y decir, wow, mira cómo mi papá está trabajando, se está esforzando por nosotros. Pero bueno, estamos pasando tiempos difíciles con una guerra o con la economía del país o con lo que sea, ¿sí? Una cosa es eso, hermano. Otra cosa es, estamos pasando necesidad en nuestro hogar, porque mira, mi papá anda preocupado por irse a jugar fútbol con sus amigos, anda preocupado en jugar videojuegos, como muchos hacen en nuestra época, en lugar de trabajar, anda haciendo otras cosas en lugar de buscar sostenernos. Eso es muy distinto, hermano. Entonces, como dije, está bien, yo sé de que muchas familias podemos pasar necesidad en algún momento, pero nunca debería ser, hermano, porque nunca debería ser de tal forma que nuestros hijos reconozcan que es por nuestra irresponsabilidad, sino que hay cosas que escapan de nuestras manos. Entiendo eso también, hermanos, pero en la medida, hermanos, de lo que, ni siquiera voy a decir de lo posible, hermanos, porque la verdad la Biblia nos llama a nosotros como varones, hermanos, a hacer lo que tengamos que hacer por sostener a nuestras familias, siempre y cuando sea lícito, obviamente, ¿no? Pero como hemos visto hace 2 sesiones, hermano, este es uno de los grandes mandamientos específicamente a los varones, ser proveedores, ¿sí? Ahora, Pablo no solamente dice eso, no solamente dice no los provoquen a ira, como dije, estos son algunos parámetros que pueden tomar en cuenta para no provocarlos a ira. Pero luego Pablo también, hermanos, escucha lo que dice. Vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos. Hermano, ¿qué significa esto de criadlos? ¿Qué significa esto de criadlos? La palabra ektrefo en el griego significa entrenar. Tiene varios significados, pero uno de ellos, y creo que los dos que están más acorde a lo que la Biblia quiere de nosotros como padres, son estos: entrenar, cuidar. Y hermano, esto debe estar en la mente de cada padre. Nosotros debemos entrenar a nuestros hijos. En un momento, o la próxima semana, porque ahora ya no me va a alcanzar el tiempo, vamos a ver, hermanos, de que nosotros debemos darle información a nuestros hijos. Debemos estudiar la palabra con nuestros hijos, debemos mostrarles la verdad a nuestros hijos, está bien. Pero la Biblia, hermano, también me llama a que los entrene. Esta palabra entrenar, hermano, es muy importante. Porque imagínate, hermano, que yo quiero que mi hijo, no sé, sea
un atleta, ¿sí? Y que gane una medalla por correr 100 metros. ¿Es suficiente con que yo le diga, corre esos 100 metros lo más rápido que puedas para que gane esa medalla? ¿Es suficiente con que yo le diga, mira, ahí hay una pista que mide 100 metros, ahí está la partida, ahí está la llegada, y corre nada más? De un momento a otro, ¿es suficiente con que yo le dé esa información o es necesario entrenar con él si quiero que gane esa medalla? Si quiero que gane la carrera, ¿es necesario entrenar con él? Es obvio que es necesario entrenar con él. Y hermano, esto es importante. ¿Por qué? Porque nosotros estamos llamados a entrenar a nuestros hijos para que ellos sean lo que Dios demanda que ellos sean. Yo, hermano, estoy llamado a entrenar a mis hijos, no solamente darles la información, sino ayudarlos a formar en ellos un carácter por el cual ellos puedan ser los hombres y las mujeres que Dios quiere que sean. Hermano, esto es importante, ¿sí? Porque tus hijos no van a ser lo que deben ser a menos que los entrenes. Algunas personas a los que nos hemos puesto a aplicar lo que Dios nos dice, hermanos, nuestros hijos no son perfectos para nada, pero se va a notar de que son distintos normalmente. Y algunas personas, esto lo hemos leído en un libro hace tiempo, es de que se acercan y te dicen, ay, qué suerte que tienes, qué hijos tan buenos que tienes, ¿sí? Hermano, normalmente no es suerte tener hijos educados, es tiempo de entrenamiento. Yo entreno, hermano, a mis hijos para que sepan cómo deben comportarse. Literalmente hago eso, hermano, y debo hacer eso todos los días. Desde que son muy pequeños, hermano, yo ya los estoy entrenando. Les voy a poner un ejemplo, hermano, que es bastante común, digamos, ¿sí? Tú vas de visita con tu bebé de 1 año, ¿sí? O de 2 años si quieres, ¿sí? Vas de visita a un lugar y como el bebé está en un lugar que no conoce, es nuevo, entonces le llama la atención muchas cosas. ¿Y qué es lo que quiere hacer? Quiere tocar todo, ¿sí? Quiere tocar todo, entonces quiere tocar esa foto, quiere tocar este mueble, quiere tocar esta ventana, quiere tocar esas llaves, quiere tocar ese control, quiere tocar todo, ¿sí? Y muchos padres no saben qué hacer en ese momento. Hermano, yo en mi casa ya los estoy entrenando a mis hijos para cuando llegan esos momentos. En mi casa yo la siento a mi hija, le pongo algo ahí en la mesa y le digo, no vas a tocar. Y va, y como tiene el pecado de Adán, lo toca, ¿sí? Y la castigo, ¿sí? Y luego lo vuelvo a poner, no lo vas a tocar. Y va y lo vuelve a tocar y la vuelvo a castigar. Y así 2, 3, 4 veces, hermano, mi hija ya sabe cuando le digo no tocas eso, que no se toca eso. Y luego cuando voy a la casa de un hermano y mis hijos pueden no revolver todas sus cosas, hermano, no es por suerte. No es porque, ay, qué suerte que tiene el pastor, que buenos son sus hijos. Es porque en mi casa los he estado entrenando, hermano. Porque quiero que sean así, que yo ya tengo en mi mente qué es lo que quiero que sean ellos. ¿Cómo quiero que ellos se comporten? Y hermano, el entrenamiento, esto es clave, porque el entrenamiento es previo, hermano, y tiene que ser previo, obviamente, al castigo. Muchos padres creen que van a poder simplemente corregir el comportamiento de sus hijos castigándolos cuando hagan algo malo. Cuando llegue ese momento de que hagan algo malo. No, hermano, y tú ves eso. Un padre va y visita a alguien y su hijo no se comporta bien y ese rato lo quieren castigar o ese rato ahora vas a ver cuando llegamos a la casa, ¿sí? Y está bien, tal vez merezca castigo, tal vez merezca disciplina, no estoy diciendo que no. Pero ¿tú crees que con solo eso ya vas a poder corregir su conducta? No. Lo que Pablo nos dice acá, hermanos, de que nuestros hijos debemos criarlos. La palabra criar, hermanos, significa de que estamos regando una plantita todos los días para que crezca de una manera. Y estamos esforzándonos para que tenga un carácter, una personalidad, para que tenga unos principios, unos valores, una forma de comportamiento. Y estamos trabajando para que eso se haga. Hermano, esto cambia la forma en la que muchos padres creemos que debemos educar a nuestros hijos. Porque tú te debes ver, hermano, como un entrenador en tu casa. Estoy entrenándolo para que logre hacer algo. Y esto, hermano, se aplica a muchas cosas dentro de la vida de nuestros hijos. Una de las más importantes, hermano, yo debo entrenar a mis hijos para que puedan reconocer su pecado. Eso, hermano, requiere entrenamiento también, por si acaso. Porque nuestros hijos, desde que son muy pequeños, como tienen el pecado de Adán, más bien lo que quieren es ocultar su pecado.
Yo ya los entreno a mis hijos para que ellos puedan reconocer su pecado, puedan entender su pecado, de esa manera puedan reconocer su necesidad de un Salvador. Hermano, eso es entrenamiento, eso también tiene que ver con criarlos todo el tiempo y ayudarles a concebir cómo se lidia con el pecado, cuáles son las consecuencias de ese pecado, cuánto necesitamos a Cristo, por qué necesitamos a Cristo. Asimismo, yo quiero que mis hijos sean piadosos, sean hombres, sean esposos, esposas. Hermana, tu hija va a aprender a ser esposa así nomás. Eso pasa muchas veces, ¿sí? Y luego nos preguntamos por qué hay tantos divorcios. Entonces mi hijo tiene 3 años y ya lo mando a la guardería, literalmente, ¿sí? Donde, como he mencionado, profesores o lo que quieras, no tienen, hermano, de parte de Dios, escucha, la responsabilidad de hacerse cargo de las siguientes generaciones. Nosotros les delegamos nuestras responsabilidades muchas veces, pero tienes una niña así de 3 años, ya está en la guardería, pasa a la guardería, se va al kinder, sí, pre-kinder, kinder, luego pasa los 12 años de colegio ahí, donde su corazón se allega a sus amigos, a sus amigas, a sus profesores, sí. Todo el tiempo está estudiando, no sé, estará estudiando matemáticas, estará estudiando ese tipo de cosas y aprendiendo a hacer malas cosas, porque nadie me va a negar que en el colegio eso se hace, aprender a hacer malas cosas por las compañías que tenemos, normalmente eso pasa. Luego van a la universidad, estudian, no sé, estudiarán arquitectura si quieren, ¿sí? Y estudian 5 años de arquitectura, después pasa eso, se casan y luego a los años se divorcian. Y mi pregunta va a ser, desde toda esa etapa que les he preguntado, ¿cuánto tiempo han estado siendo entrenadas para aprender a ser madres, esposas? No ha habido entrenamiento. Nada, no ha habido entrenamiento. Y luego simplemente no saben cómo ser esposas, cómo ser madres, y por eso luego hay tantos divorcios. Lo mismo pasa con los varones. Y hermano, todo eso requiere entrenamiento, y tú y yo sabemos eso. ¿Quieres que tu hijo sea arquitecto? ¿Requiere qué? Creo que no se levanta de la noche a la mañana siendo arquitecto. Requiere que se entrene o no, que aprenda diferentes cosas para que llegue a ser arquitecto. Queremos, hermano, que nuestros hijos lleguen a la salvación, sean cristianos, queremos que sean esposos, esposas, padres, madres, que honren a Dios. Eso, hermano, no va a surgir de la nada. Eso no se da por ósmosis, eso no se da porque un día se levanten y ya saben cómo hacer las cosas. Eso es algo, hermano, que un padre debería estar entrenando en sus hijos. ¿Por qué mi hijo ahora tiene 15 años y es bien flojo y no quiere trabajar y todo eso? Hermano, eso es algo que yo ya debería haber estado entrenando en ellos desde muy pequeños. Yo a mis hijos ya los estoy entrenando para que sepan cómo trabajar, para que sepan cómo deben defender a una esposa cuando les toque tener una esposa. Hermanos, yo ya estoy trabajando esas cosas en ellos. ¿Por qué? Porque la Biblia, hermano, me manda que yo los entrene. Y es eso lo que un padre debe hacer, debe ver la tarea que nosotros tenemos, es una tarea constante y continua, en la cual yo estoy entrenando a ellos todo lo que Dios quiere que ellos cumplan. Tener hijos, hermano, que verdaderamente estén bien disciplinados, bien instruidos, requiere esto. Requiere que un padre y una madre se tomen el tiempo y el trabajo de entrenarlos.